Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a estar programando lo que es una función. Vamos a ver el concepto, cómo se realiza en Python y algunos ejemplos. Vamos a comenzar. Entonces, empecemos por ver qué es una función. Una función es un segmento de código que nosotros podemos identificar mediante un nombre y lo podemos mandar a llamar igualmente mediante ese nombre. Para esto, la función puede ocupar parámetros o puede retornar valores, o ambos. ¿Cómo va a hacer esto dentro de Python? Si ustedes vienen de los otros lenguajes, tendremos algo como un function, en PHP tal vez, o un public, void y el nombre de la función en Java, o simplemente un void o un int o un float en C. Python cambia un poco esto porque tiene su propia palabra reservada y se llama def. Esto nos va a permitir, como su nombre lo dice, para definir una función. Vamos a comenzar con lo más simple, que sería crear una función que imprima un mensaje. Entonces, ¿cómo va a funcionar la estructura? Yo voy a colocar def, el nombre de la función, entre paréntesis irían los parámetros si es que se llegan a necesitar, que para este primer ejemplo no, y los dos puntos. Nosotros damos un enter y por ejemplo aquí al editor de Sublime Text en automático ya me dejé la tabulación. Algo que pide las funciones es que todo el código que se va a ejecutar dentro de ellas lleve una tabulación para indicar que pertenecen a esa misma función. Entonces yo le voy a decir que va a imprimir un mensaje que sería hola mundo. Y eso es todo lo que va a hacer mi función por este momento. Como les decía al principio en el concepto, es un segmento de código que se llama o se reconoce mediante un nombre, el nombre que nosotros le pusimos aquí. Entonces, para hacer que se ejecute, yo únicamente le digo prueba y pongo un input para que no se cierre la pantalla automáticamente, sino que haga una pequeña pausa. Entonces voy a ejecutar, aquí tenemos mi hola mundo. Esa sería la definición de una función en su forma más simple. ¿Qué pasa si ahora yo quiero mandar un parámetro o quiero que no diga hola mundo, sino hola y algún nombre? Entonces Python me dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es mandarme ese nombre y después indicarme en la función que yo voy a estar recibiendo un valor. Ese valor nosotros le vamos a dar el nombre con una variable. Y entonces ya en lugar de decir hola mundo, yo le puedo decir que diga hola seguido del nombre que nosotros queremos, que es esta variable de aquí. Si yo ejecuto, el resultado ya es hola Jesús. Ese valor de Jesús que nosotros mandamos se envía como parámetro y ya lo puede usar la función como variable. ¿Qué pasa si a mí por X razón se me llega a olvidar que la función prueba recibe un parámetro? Entonces yo le puedo decir, ok, por default vas a decir hola a todos. Y entonces si yo omito el nombre, eso es lo que va a hacer. En otros lenguajes esto sería un error o marcaría un error, porque aquí estamos recibiendo una variable, pero no estamos mandando nada. Sin embargo, en Python, como tenemos ese valor por default, no hay ningún problema, como se pueden dar cuenta. Nos dice hola a todos. Sin embargo, si yo llego a mandar un valor, por ejemplo César, entonces Python dice, ok, estoy recibiendo la variable nombre, entonces no le voy a hacer caso al valor por default y voy a tomar eso que me acabas de enviar. Como podemos ver, dice hola César. Entonces, este valor únicamente se va a tomar en cuenta cuando nosotros hayamos olvidado colocar el parámetro. Nosotros también podemos hacer cálculos dentro de las funciones. Yo le puedo decir, por ejemplo, que tenga a y b como parámetro o que reciba dos variables y la operación que va a hacer es una suma de esas variables, a más b. Aquí nosotros le indicamos que quiero sumar el 5 y el 6 y nos debería dar como resultado un 11, que es lo que podemos ver ahí. De igual forma, si yo llego a olvidar un parámetro, yo le puedo decir que por default, por ejemplo, b valga 7. Entonces 5 para a y va a tomar a b como 7. Y ahí lo tenemos que es un 12. Entonces por default también nosotros podemos dejar cierto número de variables sin valor
y en otras mandar un valor cuando nosotros quieramos. Entonces aquí pasa lo mismo, yo mando los dos valores y Python me dice pues no hay ningún problema, lo recibo como A y como B. Otra cosa importante es el orden de los parámetros. Si nosotros estuviéramos en otro lenguaje, el orden sería muy importante. Por ejemplo, yo le voy a decir la variable A vale y le voy a decir que añadimos el valor de A. Lo siento, tuve que hacer una pequeña pausa, pero les decía, en este caso le voy a decir que los valores están cambiados. Para esto nosotros le indicamos que B es igual a 5 y A es igual a 10. Si nos damos cuenta, el orden no es el mismo. En otros lenguajes, como les decía, primero debería de estar A para que coincida con la de aquí y después tendría que estar B. Pero sin embargo, Python nos dice, si tú me dices qué variable corresponde cada uno y coinciden con el nombre del parámetro, entonces yo voy a saber que pueden venir en un diferente orden. El resultado nos debería decir que A vale 10. Y ahí lo tenemos. A pesar de que A lo mandamos como segundo parámetro, reconoce que no es B por el nombre de la variable. Y nosotros también podemos mandar un número no definido de valores. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero sumar no dos números, sino 10? Para esto, nosotros ya vimos un tema que se llama listas. Y Python nos dice, sí, yo manejo funciones y también puedo manejar listas como parámetro. ¿Cómo va a saber eso Python? Únicamente hay que indicárselo con un asterisco. Yo le voy a decir, por ejemplo, que aquí va a recibir una lista. Y esa lista la va a estar sumando. Voy a ocupar una variable suma, que va a ser igual a 0, para que ahí se almacene todo. Y después vamos a hacer un for para recorrer la lista. Yo le voy a decir por cada elemento que existe dentro de la lista, entonces vas a realizar lo siguiente. A la variable suma, tú le vas a añadir lo que ya tiene más el elemento e, que es con lo que se va a estar recorriendo la lista. Entonces ya dentro de esta variable suma se está almacenando toda la información o todos los elementos, en este caso numéricos, que tiene la lista y al final nos va a mostrar el resultado final. Entonces si yo mando, por ejemplo, un 5, vamos a ver que la suma del 5 pues es 5. Si yo mando un 5, un 4 y un 6, nos debería de estar mandando un 15. Y ahí está. Si yo mando un 5, un 4, un 6, un 8, un 2, un 9 y un 3 se me ocurre, entonces ya nos estaría dando 9, 18, 28, 37 me parece, que es el número que tenemos ahí. Entonces, si se dan cuenta, no importa el número de parámetros que nosotros mandemos, porque nosotros ya le estamos indicando a Python que todo eso lo va a transformar en una lista. Y lo mismo va a pasar con los diccionarios, el último tutorial que vimos. Yo le puedo decir que en lugar de recibir una lista, va a recibir un diccionario. ¿Cómo lo mandamos como parámetro? Yo le voy a decir que va a tener una variable nombre, que va a ser igual a Jesús, y voy a tener una variable apellido, que va a ser igual a becerril, que es mis datos. Y a Python, en la función le voy a decir que va a recibir un diccionario. Como pueden ver, la diferencia es que ahora se lo indicamos mediante dos asteriscos. Y entonces yo le puedo decir, como es un diccionario, ya hemos visto en el tutorial anterior, bueno, lo voy a dejar como D. Yo le puedo decir que me imprima únicamente los valores de ese diccionario, que debería de ser Jesús y becerril. Entonces voy a ejecutarlo y aquí me dice, los valores de ese diccionario son Jesús y becerril. Y como podemos ver, ya lo está transformando en automático. O yo le puedo decir, en lugar de los valores, quiero que imprimas las llaves. Recordemos que un diccionario se accedía con llave a ese valor. Y ya me dice, ok, las llaves son nombre y apellido. Entonces, como podemos ver, Python puede recibir desde números, strings, listas e incluso diccionarios como parámetro.
Lo último que nos faltaría ver aquí de forma introductoria sería el uso del return. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos piden, por ejemplo, en la escuela, en los inicios, una función que nos regrese el cuadrado de un número? Pues Python también permite hacer este tipo de cosas. Yo le voy a decir que como valor va a recibir un 5, que ese va a ser un número, pero lo que va a hacer Python, en lugar de imprimirlo, va a ser retornarlo. Entonces yo le voy a decir retorna ese número por ese mismo número, que sería el cuadrado. Y aquí yo tengo dos opciones. Opción 1, imprimir directamente el resultado, donde yo le estoy diciendo, vas a imprimir lo que me regrese la función prueba mandando un 5 como parámetro. Esto nos debería estar arrojando un 25. Si yo lo ejecuto, aquí lo tenemos, 25. Y la otra forma es que nosotros primero lo guardemos en una variable, que se me hace un poco más largo, pero también se puede hacer, diciéndole que cuadrado va a ser igual a lo que me retorne prueba, con un valor de 7, por ejemplo, y que aquí me imprima la variable cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, solo que aquí lo estamos guardando en una variable. Se puede dar el caso, se puede necesitar que esa variable la ocupemos en otro momento y por eso convendría mejor esta forma. Pero si solamente es para mostrar un resultado, pues se puede imprimir directamente lo que nos regrese la función. Y aquí tenemos S49. Entonces, esto sería como que lo más básico de las funciones. Como ven, simplemente es un segmento de código que puede ser un return, un print, un for, lo que nosotros quieramos, o varias líneas que realicen alguna tarea en específico, y para mandarlas llamar únicamente nosotros colocamos el nombre y en caso de ser requerido los parámetros. Ya a partir de aquí nosotros vamos a estar realizando en el siguiente tutorial varios ejercicios para poner en práctica todo lo que hemos visto de condicionales, ciclos y ahora funciones, junto con obviamente listas y diccionarios. Yo espero les haya gustado. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.